Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están ustedes? Quien les habla, su profesor Pablo Velázquez. Hoy vamos a trabajar con los objetos virtuales de aprendizaje. Lamento no haber estado muy activo esta semana, pero bueno, situaciones que se van presentando en el día a día dentro de los colegios y una situación con el internet acá que no me permitía entonces grabar la clase. Hoy vamos a comenzar a trabajar con todo lo que tiene que ver con los, este, con todo lo que tiene que ver con los objetos virtuales de aprendizaje y cómo los mismos entonces se van potenciando y van enriqueciendo todo lo que tiene que ver este, las apps educativas y las tecnologías de información y comunicación. La virtualización del aprendizaje es el proceso de transformar los espacios, los recursos y las dinámicas educativas tradicionales. Es decir, los objetos virtuales de aprendizaje no operan dentro del marco de la presencialidad, sino que se enriquecen de los entornos digitales para potenciar, favorecer o impulsar procesos de formación. No se trata simplemente de subir un PDF a una plataforma, sino de rediseñar todo el proceso de la experiencia educativa, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente, yo también lo comencé a hacer con ustedes un poco para ir viendo el proceso, solamente se subían audios y se subían textos para que ustedes lo trabajen. Ahora, bueno, tratando de utilizar lo más posible las clases grabadas para que ustedes tengan por lo menos ese primer encuentro de todo lo que es la explicación detallada de cada una de las cosas. En el pasado, viendo la lámina de la digitalización a la reingeniería, en el pasado, todos los objetos de aprendizaje eran analógicos. ¿Qué quiere decir esto? Yo hacía un documento, lo guardaba en un formato PDF y lo subía a la plataforma, sea la plataforma Classroom, Moodle o cualquier otra plataforma que se utilizara para la formación. Entonces era algo como muy estático, no permitía verdaderamente favorecer procesos de aprendizaje que digamos fueran en cierta forma dinámicos. Lo que sucede acá es que en la reingeniería no solamente es montar el PDF, sino diseñar toda una red de apoyo digital para que ese contenido llegue. Por ejemplo, están las clases grabadas como la estamos viendo hoy, está el diseñar instrumentos para que ustedes puedan también interactuar con el docente. Ahorita hay muchas plataformas. Igual cuando uno trabaja en Zoom, en Meet, hay una plataforma para que ustedes puedan interactuar con el docente en la medida en que se va realizando la actividad y eso va a permitir que haya mayor comunicación. Antiguamente solo era diseñar el trabajo. Ahora no, ahora es toda una microclase, es toda una secuencia de aprendizaje. ¿Cómo voy a realizar el inicio? ¿Cómo se va a dar este desarrollo? Si voy a hacer una presentación, si voy a hacer primero una actividad interactiva, si voy a grabar un video y se los voy a presentar, o si les voy a mandar un PDF antes y después lo vamos a discutir en clase, o si son clases grabadas como la mía, qué otras actividades podemos hacer. En mi caso, yo estoy elaborando los foros de discusión. ¿Para qué? Para que sea más consistente este proceso de enseñanza. Entonces, ¿cómo se define? La OVA es una estructura independiente, autocontenida y pedagógicamente intencionada, que integra objetivos, actividades de aprendizaje, mecanismos de evaluación y todo bajo un paquete de estándares técnicos. Es decir, cada uno de los niveles de la formación está orientado para que se dé cada uno de los procesos del acto educativo. Entonces, yo cuando diseño mi curso, yo comienzo con mis objetivos, con mi propósito, con mi intencionalidad, evalúo qué actividades voy a realizar, cómo las voy a realizar, cuáles van a ser los objetos informáticos que yo voy a utilizar acá. Y una vez que hemos hecho esto, podemos propiciar aprendizajes a través de este proceso.
Es decir, es un ensamblaje. ¿Un ensamblaje de qué? De cada uno de los recursos con los que se puede contar para llevar a cabo esta información. Por ejemplo, yo estoy usando mucho infografía, estoy usando podcast de estos que se diseñan con IA para que ustedes también tengan la oportunidad de repasar estos contenidos y, por ejemplo, voy en el metro, no puedo ir leyendo el teléfono, pero puedo conectarme en audífono y ir repasando la clase antes de llegar a mi lugar de trabajo, o puedo escuchar o ver la clase antes de responder a alguna actividad de evaluación. ¿Cuál es la teoría que sustenta los objetos virtuales de aprendizaje? Son una fusión entre el constructivismo y el conectivismo, porque el constructivismo nos plantea que nosotros somos constructores de nuestro propio aprendizaje, en el sentido que nos apropiamos de los recursos que poseemos, nos apropiamos de la mediación del docente para poder entonces ir ensamblando niveles de saberes que se van a convertir en aprendizajes logrados. Y el cognitivismo nos va a plantear que nosotros no somos entes aislados, sino que aprendemos mediante la conexión con el otro, y ahí entran mucho en juego las TIC, la mediación del docente, el compartir con otros compañeros, el llenar un foro de discusión, el participar en un café foro de lo que hacen algunas universidades para discutir un tema. Toda esa parte cognitiva se va a potenciar con lo conectivo para generar espacios de aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? Que cada una de las unidades de un objeto virtual de aprendizaje tiene una carga cognitiva, en el sentido de que todo lo que yo haga es para mediar y propiciar aprendizajes. Y de una u otra manera, nosotros nos enfocamos mucho en el diseño universal del aprendizaje, donde se plantea que existen diferentes maneras de alcanzar un objetivo y diferentes maneras de alcanzar una formación. Entonces, los objetos virtuales de aprendizaje van a permitir que ustedes manipulen la información, tomen decisiones y reciban retroalimentación inmediata. Así ustedes van construyendo estos esquemas mentales que van a permitir que el individuo adquiera el conocimiento. Entonces, el impacto cognitivo en estos mecanismos digitales es profundo, ya que desplaza el enfoque de la simple entrega de información hacia el procesamiento mental de la misma. Es decir, la interfaz está organizada de tal manera que presenta el contenido y favorece que ustedes puedan a corto plazo ir adquiriendo las habilidades que necesitan adquirir para la vida. Entonces, todo es una carga cognitiva y todo va a estar dividido en unidades mínimas para evitar saturar la memoria de trabajo del estudiante. Les explico con un ejemplo. Cuando yo comencé, no sé si fue con ustedes o si fue con los chicos de TIC 1, yo comencé mandando una pequeña infografía. Yo dividía mis láminas como si fueran infografías, pegaba una lámina y le explicaba, pegaba otra lámina y le explicaba. Y una vez una alumna me dijo: profesor, yo no entiendo eso así porque me pierdo. Entonces yo dije: ojo, aquí, ok, yo estoy dividiendo mi contenido en unidades mínimas, pero no le estoy llegando a los muchachos. Entonces decidí, bueno, me voy a ir a Canva, que Canva me ofrece la oportunidad de grabar la clase directamente, porque antes no lo hacía, porque lo hacía con capturas de pantalla y después era demasiado pesado para subirlo. Pero Canva me permite generar un enlace para que ustedes lo vean y me permite generar el enlace para que también lo tengan en el claro. Entonces, esa fue una adaptación que yo hice. Ahora, ¿cómo garantizo yo la calidad de mis objetos virtuales de aprendizaje? Primero, hay un código RIADO, que se aplica a todos los procesos de todas las apps educativas, todas las interconexiones educativas, los videos, todo lo que tenga que ver con objetos virtuales de aprendizaje tiene que pasar por ese RIADO. ¿Qué es el primero? Es la reutilización.
Es decir, que yo, el prototipo o la app o la actividad digital que yo haga pueda ser reutilizable y que se pueda aplicar con diferentes grupos. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí un ahorro en cuanto al diseño y en cuanto a la economía de tiempo y de producto, porque si yo tengo una app educativa que la puedo adaptar a diferentes niveles, me va a permitir ese ejemplo. Si ustedes hacen una ruleta para matemáticas, esa ruleta, yo si quiero reutilizarla bajo el código RIADO, yo lo que hago es que a esa ruleta le aplico que yo pueda cambiar, por ejemplo, las actividades. Es decir, en vez de trabajar con suma, pueda trabajar con multiplicación, pueda trabajar con fracciones y reutilizo ese material. Eso se ve mucho. Por ejemplo, yo trabajo con una página que se llama Walmart, y ella te presenta las plantillas y ustedes las pueden reutilizar. Canva mismo. Canva tiene muchísimas plantillas, ustedes lo que hacen es que la readaptan. Ahí estoy trabajando con un código RIADO. Interoperabilidad, es decir, que sea fácil de manejar, que sea fácil de pasar de una plataforma a la otra. Es decir, que si yo les quiero presentar a ustedes esto en su teléfono y resulta que yo tengo un Android y otro alumno tiene un iOS, o en las computadoras pasa lo mismo, o yo lo quiero ver con un navegador y tú tienes otro, que no haya ningún tipo de problema y que sea multifaz. Es decir, que yo pueda abrir esta aplicación en un iOS y la pueda ver también como en un Android o en el sistema operativo Windows o en el sistema operativo Mac. Entonces, esa interoperabilidad es importante. También, accesibilidad. Que el diseño cumpla con 3 factores, escuchen bien. Que sea generado para las personas que son visuales, para las personas que son auditivas y las personas que son kinestésicas. Ese diseño inclusivo va a permitir entonces que mi objeto virtual de aprendizaje tenga actividades visuales, actividades kinestésicas, que yo tenga que jugar con el mouse, tenga que hacer cualquier otra cosa, y también que tenga habilidades auditivas en cuanto a que los refuerzos sean tanto visuales como auditivos y que yo tenga, como quien dice, clic de información dentro de mi estructura. ¿Para qué? Para que ese clic de información sea audible y sea visual, por si algún alumno con alguna discapacidad auditiva lo está utilizando, se pueda guiar por el texto. Que tenga durabilidad, que sea resistente a la obsolescencia tecnológica. No lo puedo casar con una plataforma que puede ser, que pueda tender a desvirtuarse o, ¿cómo es que se dice esto? Que no se pueda actualizar. No, yo tengo que trabajar con plataformas que sean sencillas y mucho mejor si son de código abierto. Y objetualidad, que sean funcionales y que cumplan con lo que yo exactamente estoy haciendo y con mis objetivos de formación. Ahora fíjense, ¿cómo, cómo se dan estos procesos dentro de mi objeto virtual de aprendizaje? Primero yo tengo todo lo que tiene que ver con los metadatos. Es el etiquetado estandarizado de toda la información. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de base de datos? Bueno, toda la información, toda la base de datos que me va a permitir a mí catalogar el contenido. Son como los componentes externos de mi objeto virtual de aprendizaje. Si como ustedes no son programadores, los metadatos siempre van a estar en las apps educativas o en las páginas donde tengamos actividades educativas que sean readaptables. Entonces allí nosotros nos olvidamos de esta parte de lo que es el metadato y nos concentramos en ¿qué? En los contenidos y en las actividades, que son las cosas que ustedes pueden modificar dentro de una app educativa. Por ejemplo, Duolingo es una app educativa cerrada.
con metadatos y con una estructura de avanzada que él, en la medida que ustedes van trabajando, le va a permitir acceder. Estos objetos de Walmart trabajan con una plataforma que son metadatos abiertos, en el sentido de que me permite a mí, no puedo cambiar el diseño de lo que voy a hacer si es una ruleta, pero me permite, tiene un apartado que me permite editar y colocar allí los contenidos que quiero desarrollar. Ahora, estos contenidos que son las partes internas de mi app educativa, estos contenidos y estas actividades tienen que estar casadas con el contexto. Es decir, ¿qué es el contexto? El tipo de alumno para quién se lo voy a diseñar, cuáles son las actividades que quiero trabajar, si ya yo he trabajado previamente esa actividad con el alumno para que el alumno tenga un ejercicio de reforzamiento. Todo esto tengo que tomarlo en cuenta y eso va a estar dentro de lo que se llama la plantilla didáctica o la secuencia didáctica de esa app educativa que yo voy a utilizar. Entonces, fíjense, es importante, yo después les voy a dar una lámina con las diferentes apps educativas para que ustedes vean y lo voy a tratar de grabar, cómo montar una actividad en WordWard que me gusta mucho y sería ideal para que ustedes hicieran su proceso de evaluación de esta parte y cómo entonces yo, aunque no puedo cambiar los metadatos del diseño, sí puedo cambiar los componentes internos en cuanto a los contenidos, que sería la función pedagógica de esa actividad. Entonces, un poco eso es cómo se maneja. Y después, más adelante, en la próxima clase, ya será el miércoles que viene, yo le voy a mostrar eso y le voy a mostrar cómo se hace una secuencia didáctica, porque ya esta sería nuestra penúltima clase. Ya nos tocaría es ver la parte de cómo se hace un guión de clase y cómo lo podemos aplicar entonces en una app educativa. Fíjense, otra condición con la que deben contar las apps educativas o los objetos virtuales de aprendizaje es que tienen que trabajar bajo el sistema Scrum. ¿Qué me permite a mí el sistema Scrum? Que él puede ser utilizado en cualquier dispositivo, es decir, que pueda ser multidispositivo, un poco lo que hablábamos cuando hablábamos de Android y iOS. Bueno, entonces imagínense que su computador es un gran pendrive y este pendrive ustedes lo pueden conectar y tiene diferentes puertos, porque ahora los puertos también cambian de los pendrive, y ese pendrive tiene diferentes puertos y yo lo puedo conectar con cualquier dispositivo. Eso es lo que me permite a mí, dentro de este sistema de control de calidad, que mi app sea importante o que mi app sirva para lo que yo quiero. Entonces, en ese sentido, no es un software solamente, sino un conjunto de estándares técnicos que van a permitir que el objeto virtual de aprendizaje que cree funcione como una herramienta para que se pueda utilizar en herramientas como Moodle, Canva, Classroom, la puedo utilizar en plataformas como Meet, como Zoom y que sean compatibles. A veces a usted, bueno, a mí me ha pasado mucho como docente que de repente tengo una presentación que me gustó, pero cuando la voy a tratar de abrir o compartir aparece en negro. Entonces, ¿por qué? Porque esa está hecha bajo una plataforma de diseño que no abre en todas las plataformas. Es igual cuando yo les he mandado a ustedes de repente un video y me dicen, profesor, no abre. Entonces yo tengo que volver a descargar el video, subirlo a MP4 y mandárselo, porque el MP4 funciona como un Scrum. Por ejemplo, este video que le estoy grabando funciona bajo la temática de Scrum, porque con el enlace o con la descarga ustedes lo pueden ver en cualquier plataforma. Ahora, ¿para qué me sirve el Scrum? Me sirve para crear cursos interactivos. ¿Por qué? Porque él me ahorra tiempo, me ahorra la calidad de la presentación, y tiene trazabilidad, es decir, que yo puedo extenderla y programarla durante un tiempo, tipo Duolingo. Póngase usted que Duolingo está creado para trabajar con 60 niveles
Él va a ir trabajando los 60 niveles, subiendo de uno en uno. ¿Cuál es la desventaja? Que para poder actualizarlo, ustedes tienen que volver a reescribir parte del diseño. Pero como nosotros no somos programadores, nosotros vamos a recibir las actualizaciones de manera directa, con el riesgo muchas veces de que perdamos componentes que ya por la misma actualización no funcionan dentro del objeto virtual de aprendizaje que hemos creado. Ahora, ¿cuál es la diferencia con todo lo que tiene que ver con los IMS, que también son parte de la tecnología de información y comunicación? Que los IMS funcionan tipo streaming. Es decir, el contenido vive fuera de la nube y se proyecta dentro de la nube. En el Scrum, nuestro contenido está en la nube y lo proyectamos en la plataforma. ¿Qué sucede? Como vive fuera de la nube, no funciona en todos los dispositivos. Ejemplo clásico. Ustedes llegan y tienen una pantalla de Netflix y de repente a los 15 días le dice, este televisor no es de su grupo familiar. Ahí hay un choque. ¿Por qué? Porque el streaming está fuera. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo mismo con los videos de YouTube. Tú de repente grabas un video de YouTube, lo subes para hacer una presentación, pero a los meses quieres volverlo a utilizar y si la persona retiró el video, ya tú no tienes acceso a ese video. ¿Por qué? Porque el video no está dentro de tu plataforma, sino que está fuera y yo lo puedo quitar y colocar a ventaja. Aquí no. Aquí cuando yo creo un diseño, por ejemplo en Canva, y lo subo y lo comparto, ese diseño vive dentro de la nube y por eso es que ustedes siempre que van a abrir Canva, que tengan muchísimo tiempo, va a estar allí y ustedes van a utilizar, son sus puertos, en este caso la computadora, para poderlo ver. La ventaja que las actualizaciones son centralizadas y automáticas y su objetivo es que sea interoperativo, es decir, que no tenga que intervenir nadie en la operación de ellos. Aquí no, aquí sí tenemos que nosotros, ¿verdad? Hacer algunas configuraciones con nuestros dispositivos para que nos funcione puntualmente. Ahora, ¿cuál es la clasificación taxonómica de los objetos virtuales de aprendizaje? Primero, que son objetos de instrucción. Si no sirve para instruir, es decir, para formar, para educar, no es un objeto virtual de aprendizaje. Es simple y llanamente un instrumento de tecnologías de la comunicación. Entonces, a través de él tú vas a transmitir conceptos, lecciones interactivas, vas a propiciar encuentros de saberes que van a propiciar que el individuo tenga un cambio de conducta, que el individuo aprenda. Son objetos de práctica, en el sentido de que la gran mayoría de los objetos virtuales de aprendizaje están hechos para reforzar el aprendizaje que de una u otra manera se viene dando dentro de las interfaces. Por ejemplo, yo a ustedes les doy esta clase o les grabo esta clase, ustedes la ven, la manejan y después tienen la oportunidad de reforzar con un video, con una actividad digital, escribiendo un ensayo, contestando un foro de discusión, o de repente yo puedo colocar un cuadro en Canva en línea para compartir y ustedes lo rellenan. Entonces, esas son cosas importantes. Sirve como objeto de evaluación porque estos mismos ejercicios de repaso los puedo utilizar como evaluación y hay muchísimos que una vez que ustedes hacen la evaluación, hacen su actividad, se la evalúan y después dice enviar al profesor. Es decir, que tú lo realizas y lo haces y el profesor, si está dentro de la misma plataforma, puede ver al momento los resultados de su grupo. Y son objetos de colaboración. Por ejemplo, Canva ahorita se ha abierto mucho y tiene unas plantillas para que todos puedan colaborar en una misma actividad. ¿Para qué? Para ir generando entonces aprendizajes. Por ejemplo, vamos a diseñar una presentación para un grupo y cada quien va a ser responsable de un determinado tema y de determinado número de plantillas, pero no va a ser como antes, que tú las hacías por tu lado, no. Todos van a trabajar dentro de la misma plataforma con el mismo diseño y yo puedo ir viendo en momentos reales cuáles son los cambios que se están operando.
Eso también se utiliza mucho en Drive, cuando trabajamos cooperativamente en Drive. Y a mí me parece maravilloso que a veces he estado trabajando en Drive así y yo veo cómo la gente va escribiendo y va cambiando y va poniendo y tú vas interactuando con ellos porque Drive tiene también su mensajería. Entonces, aquí está lo que le estaba comentando de cómo se debe diseñar un objeto virtual de aprendizaje. Comenzamos por la planificación. Todo lo que tiene que ver con el contexto, la edad del grupo, qué es lo que quiero enseñar, qué es lo que quiero repasar, cómo lo voy a repasar, más o menos en esa planificación, si voy a generar por IA imágenes para que me apoyen el proceso, las hago. Después viene el diseño formativo, aquí dentro de mi app educativa, y voy viendo cómo está diseñado y cómo puedo ir colocando los contenidos que tengo acá. Yo antes de eso tengo que conocer la app, tengo que haberla usado para saber más o menos cómo lo voy a hacer. Y de ahí paso a mi diseño tecnológico en el sentido de estructurarla, hacer infografía, hacer todo lo que voy a hacer para después la producción, que tiene que ver cuando yo la monto, yo hago un beta de esto y lo pruebo, se lo envío a varias personas para que lo prueben para ver si no tienen ningún tipo de falla y después de ese proceso de prueba de beta, yo se la publico a mis alumnos. Entonces, fíjense que es un proceso así como preparar una clase, con la diferencia que las herramientas que voy a utilizar para preparar esa clase son distintas. ¿Cuáles son las reglas de oro de este proceso de planificación? Primero, el acompañamiento. El lenguaje que tienes que utilizar tiene que ser un lenguaje cercano y que la persona se sienta cómoda. Aquí se usa mucho el lenguaje personal, el tú, el vamos a construirlo, vamos a hacerlo. Te invito a que señales con un guión tal cosa o te invito a realizar la siguiente ruleta. Tiene que ser claro. El vocabulario tiene que ser claro y que sea accesible para todos, sin tecnicismo, porque nosotros recuerden que no estamos trabajando con procesos de aprendizaje presenciales, ni estamos trabajando con personas que muchas veces tienen conocimientos a profundidad sobre el tema y tiene que ser hipertextualizado en el sentido que puedes usar muchos enlaces, muchos glosarios. A mí me gusta cuando son presentaciones. Cuando yo hago presentaciones online, yo utilizo mucho el esquema en mis láminas porque bueno, está la parte física, la explicación, pero cuando son clases que son online, que no son presenciales, perdón, yo tiendo a colocar más contenido en las láminas porque ustedes las van a utilizar de repaso para su trabajo. Entonces, eso es lo que yo debo hacer y tratar siempre de que sea dinámico el proceso. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de que sea un contenido pasivo y que la gente no se motive a verlo. Entonces, ¿cuál es la anatomía funcional de un objeto virtual de aprendizaje? Primero tenemos la dimensión pedagógica y después la dimensión técnica. Y ellos van todo el tiempo entrelazados. En la dimensión pedagógica tenemos los componentes internos, que son los contenidos y los contenidos multimedia que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje que yo voy a montar basándome en esos contenidos multimedia? Ya yo vengo, recuerden, de toda la planificación de clase orientada a esto. Después yo utilizo mis elementos de contextualización para terminar de pulir ese proceso. Después yo paso a todo lo que tiene que ver con la dimensión técnica, que son todos los metadatos que se van a armar. Cómo se va a estructurar, cómo va a ser el diseño, cómo se va a hacer la estructuración de... Por ejemplo, si yo voy a hacer una presentación en PowerPoint, mis metadatos van a ser cómo voy a organizar las infografías, cómo voy a organizar el contenido, qué cantidad de contenido voy a utilizar, manejar bien el contenido para saber cómo lo voy a resumir. Y eso me va a ayudar entonces a que yo pueda ir organizando mejor mi curso. Y después viene la parte de los repositorios de este trabajo,
que tiene que ver mucho con el diseño, que es cómo yo voy a presentar cada una de esas láminas y cómo voy a hacer que estos componentes externos se presenten y cuáles van a ser los repositorios donde yo los voy a tener. Es decir, cuál es la plataforma que voy a utilizar. Voy a utilizar Canva y los voy a presentar en Canva como una grabación o como una actividad interactiva, o voy a utilizar un Prezi para que la presentación se vaya abriendo en múltiples ventanas. Eso ya lo deciden ustedes. Ahora, ¿cuál es el impacto estratégico de los OVA? Primero, la portabilidad. Yo lo puedo descargar en cualquier parte del mundo y yo puedo trabajar encuentros de saberes con personas que están en diferentes localidades del mundo. Pasa mucho. Ahorita yo tengo un grupo con el que yo estoy trabajando por la Universidad Simón Rodríguez y bueno, y aquí lo más importante es que, aparte de que ustedes pueden estar conectados con personas de diferentes partes del mundo, como les decía yo con lo de la universidad, yo tengo personas que están, venezolanos que están en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos. Hay una muchacha que está en Italia y que estaban terminando sus estudios de educación aquí en Venezuela y la universidad les permitió esto para que lo terminaran de hacer y bueno, están aprovechando. Lo están en Venezuela, pero se están formando. Y si sacamos la cuenta de que la formación fuera del país es bastante costosa, mira, esto ayuda mucho. Inclusive, ustedes mismos son beneficiarios de los OVA. ¿Por qué? Porque ahorita en este proceso de apertura de las universidades, el hecho de que ustedes puedan tener clases virtuales, no presenciales, sino asíncronas, también ayuda mucho en cuanto a los horarios, a los alumnos que están trabajando. Yo tengo alumnos como ustedes que yo no organizo horarios porque me dice, profesor, mire, yo puedo escuchar la clase cuando usted la envía, es a las 8 de la noche cuando llego a mi casa después de trabajar todo el día. Entonces, eso es importante, eso es andragogía y eso es una manera de democratizar la formación. También nos ayuda mucho con la parte de que la soberanía tecnológica, porque el contenido no pertenece solamente a la institución. Yo cuando ya comparto este contenido trasciende las fronteras del pedagógico o cuando lo subo por YouTube, yo lo hago público, queda abierto y cualquier persona que quiera conocer del tema lo puede hacer. Y es una economía de esfuerzo porque el docente deja de preparar todo el tiempo las mismas herramientas de volver a planificar, sino que, por ejemplo, como en el caso de ustedes, ya yo di TIC-2 y ¿qué es lo que hago yo? Tengo otro grupo de TIC-2, ustedes son TIC-4. Yo lo que hago es que copio esa plataforma, hago ajustes, porque todo el tiempo hay que estar haciendo ajustes en la tipo que las cosas van cambiando. Por ejemplo, todo lo que fue operadores booleanos, todo eso no se daba antes. ¿Y qué hago yo? Lo optimizo, utilizo las mismas presentaciones, quito láminas obsoletas, coloco láminas nuevas, ahí estoy haciendo yo mi mismo proceso manual de automatización y convierto esto otra vez en un producto de formación adecuado. Entonces, ¿qué es lo que busca un OVA? Él busca que podamos tener una pedagogía digital sustentable, que podamos abordar el verdadero problema educativo mediante el análisis de las necesidades y mediante la solución en cuanto a la conectividad, en cuanto al acceso a la información, en cuanto al acceso a la formación. Nosotros como docentes tenemos que ser constructores de aprendizaje y miren, nos ha tocado chévere porque somos constructores de aprendizaje en una era donde nuestro rango de acción es mucho más grande. Entonces, nosotros tenemos que ser unos facilitadores de la interacción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros más adelante? Seguir creando repositorios de metadatos, es decir, seguir haciendo y seguir construyendo objetos virtuales de aprendizaje, promover la autoevaluación y la autoformación de los alumnos, es decir, que el alumno no tenga la necesidad de estar amarrado a un horario o a una presencialidad para poderse formar. En Venezuela nosotros los docentes, y se lo digo con experiencia, nos costó muchísimo estudiar
porque los posgrados, imagínense, alguien que trabajaba turno en la mañana y turno en la tarde, te colocaban un posgrado 2 veces a la semana en la tarde o una vez a la semana en la mañana. No se hacían posgrados los fines de semana. Entonces ahora, por el contrario, si tú quieres hacer un posgrado, hay universidades que lo están ofreciendo de manera online y tú puedes tener tus 2 conexiones en la noche después que has terminado tu trabajo. Y si tú no puedes conectarte por X o por Y, tienes la clase grabada para ir avanzando e ir participando en todo lo que te pide la plataforma. Entonces, allí hay democratización y hay oportunidades. Bueno, hasta aquí llego con todo lo que es la parte de los objetos virtuales de aprendizaje. Les comento que esta ya no es nuestra penúltima clase porque yo tengo orientado que ya cerremos evaluaciones para el 27, cosa de después dar una semanita para que la gente termine de ponerse al día, pónganse al día con las cosas que tengan pendientes. Yo sé que le debo correcciones. La semana que viene, el miércoles, para aprovechar el tiempo, les voy a subir la clase, la voy a grabar ahorita en Carnavales, la clase de cómo se hace un esquema o una secuencia didáctica para elaborar un objeto virtual de aprendizaje, y voy a presentarle 2 plataformas que son chéveres de trabajar y que ustedes pueden inclusive editar para hacer algo. Porque me gustaría que la clase final de ustedes sea que ustedes planifiquen una actividad con app educativa y se la apliquen a un grupo de personas X. Puede ser, yo puedo invitar inclusive a los compañeros de TIC 1 para que reciban su app y hagan la actividad y ustedes la devuelvan y hacemos así un feedback. Entonces, bueno, cualquier cosa vamos a estar en contacto por los grupos. Gracias por escuchar.